falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Luisito. ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué bueno. Tengo demasiadas preguntas. Ajá. Y alguna reflexión, pero sobre Muy todo... bien. Muy bien. Esperemos tener alguna respuesta. Bueno, la primera interrogante que me surge es, ¿desde cuándo la derecha es revolucionaria y la izquierda es conservadora? Desde lo que parecía ser el consenso socialdemócrata entró en crisis, ¿no es cierto? ¿Te acordás que cuando compartíamos juntos aula, ¿no? Estaba algo muy masacote, ¿no? Claro. Que algo nos parecía normal, que era el consenso socialdemócrata, ¿no? Establecido por el estado de bienestar. Claro. ¿No? Que acá nunca tuvimos un estado de bienestar, a veces un estado de malestar, pero como que íbamos, como que queríamos. ¿No? Esa Es era como que se una compra ilusión, un una reloj de ilusión. imitación. Dice, pero por lo menos mirá, tengo buen gusto, ¿no? Claro. Así que y eso entró en crisis. Ahora, estamos en un contexto de polarización en el debate global, de izquierda y derecha, derechas duras, reacciones también, digamos, de una especie de neopopulismo, donde, curiosamente, las derechas duras reivindican no solamente ideas transformacionales, sino políticas como, por ejemplo, subsidios, proteccionismo comercial. ¿Qué pasó? Sí. Hay como una especie de Bueno, barajar ideas de nuevo, al mundo ¿no? le falta varios tornillos. No, digamos. eso, ¿No? Eso es uno totalmente así. es poco, ¿no? Cada uno es poco. Ha estallado esa cosa que nos daba tranquilidad, que era lo que llamábamos verdad, ¿no? Y hoy, más bien, todo es como en la época de Balá, ¿no? Si el movimiento se demuestra andando, pues andemos, ¿no? Entonces, es como, las ideas están puestas ahí, pero más bien son ideas en movimiento, ¿no? En donde hay una melange, un pastiche, ¿no? Y una mezcla de ideas y pragmatismo, ¿no? Sí, y por eso son ideas duras, pero argumentos blandos. Claro. ¿No? Porque la argumentación es la que te lleva a la lógica. Vos tenés que argumentar. No, acá son imágenes, llamados a la historia, que por ahí no existió esa historia, ¿cierto? Pero todo configura una cuestión que más bien está dada por el pragmatismo, por el hacer, ¿no? Antes era primero la idea y así medíamos las cosas. Ahora, ¿qué necesidad tenemos? Porque qué idea nos conviene. Antes uno decía que muchos políticos amagaban por izquierda y cerraban por derecha, ¿no? Totalmente. Ahora amagan por no sé dónde y cierran siempre por el mismo lado. Lo que pasó con Ficha Limpia, donde alguien me decía, fracasó. Yo creo que no fracasó nada, esto fue a propósito para que no saliera. Donde Para tener algo de cambiar. Claro, muchos hacían como que querían que saliera, pero no querían que saliera, ¿no? A ver, los animales somos carnívoros, ¿no es cierto? Los hombres somos animales carnívoros, pero sin garras y sin dientes. ¿Qué hacemos? Mentimos, ¿no? Jugamos al póker, Claro. jugamos al truco. Y en la política muchas veces es como cuando uno se pone zapatos chicos para después llegar a su casa y sacárselos, ¿no? Vos inventás cosas para después poder negociar. ¿no es cierto? Al Tenés mismo poder. tiempo, las ideas te sirven para diferenciar. Es un horror. Sí, pero por otro lado, Sergio, vos tenés ideas duras, pero no están, digamos, direccionadas a un comportamiento duro. O sea, esto por ahora no genera, gracias a Dios, ¿no? No genera la violencia de los 70. No. ¿No? Entonces me parece que es como que esta división de poderes que te posibilita una civilidad que no se da en el plano de las palabras, Claro. y sí en los hechos, ¿no? Me parece que tiene que ver con que diferenciamos muy bien por ahora la virtualidad de la realidad. ¿No? Cuando te putean en Twitter, después te encontrás en la calle y te dicen, hola, ¿qué tal? Me puteaste en Twitter. Bueno, en Twitter. Vos, Luis, hablás siempre acá, y ahí viene la reflexión, ¿no? Hablás siempre de la política de los superhéroes, ¿no? Hay un tema muy complejo, dame a mí que yo la cuelgo al ángulo. Es un poco la idea de, ¿no? Sí. de ser capaz de hacer cosas que nadie hizo antes y todo a mi manera, ¿no? Totalmente. Pero al mismo tiempo eso como que contrasta, y aquí viene la reflexión, ¿no? Porque veníamos de una dinámica donde la gestión y los cambios marginales se habían impuesto, ¿no? Totalmente. Donde las pretensiones o las Totalmente. aspiraciones políticas eran paso a paso, despacito. Claro. Bueno, eso cuando se conoce el campo de juego, ¿no? Entonces, bueno, jugamos dentro de las reglas, el campo de juego, lo normal, ¿no es cierto? Nos saludamos, marcamos tarjeta, ¿no? Es la rutina. Sí. ¿Qué pasa cuando todo eso se está desmoronando, ¿no? Cuando, como decía Forja, ¿no?
el mundo es un taller que se derrumba, un taller de forja, ¿no? Claro. Es eso. Entonces, vos fíjate que también cuando surgen los superhéroes, era un mundo que está dislocado, ¿no? Y aparecen los cartoons, ¿no? Aparece Batman, ¿no? Superman. ¿No? Vos necesitas eso. Ya no están los dioses del Olimpo, tenemos los superhéroes, ¿no? Sí. Y ahora es como que vuelve, pero por otro lado, ¿viste? Nos gusta identificar a tal o cual personaje con superhéroe, pero tampoco esperamos mucho, porque sabemos que es un personaje de cartoon, ¿no? Pero fíjate que al mismo tiempo, ¿no? Tomo el símbolo de la motosierra, simplemente como una metáfora, naturalmente. ¿Por qué te sugiere motosierra? La motosierra te sugiere que vos agarras, cortas y se acabó el problema. Se O acabó el sea, es problema. un pensamiento smithiano, Absolutamente. ¿verdad? Absolutamente. Donde- Sí, donde donde la- tenés identificado al enemigo, igual lo cortás en Lo pedacitos. conoces, Y, se listo, sirve a la y se patria, como acabó. hacía Lelutier. Y a otra cosa, Y a otra ¿eh? cosa mariposa. Y lo cortaste por la mitad. Claro, entonces lo primero que uno se pregunta es, si fuese tan sencillo, ¿por qué no se hizo antes? ¿Eh? Y si no es tan sencillo, ¿cómo sigue esto? Porque evidentemente al margen de la motosierra vos podés tener dos resultados, que la gente se decepcione porque no hay motosierra en definitiva, o que como que no hay motosierra vas a tener que al final del día tener una política lógica para solucionar los problemas que la motosierra Totalmente. no te arregla, ¿verdad? Totalmente. Y Sergio, por otro lado, ¿no es cierto? Es como una exacerbación de lo de siempre. Porque está bien, la gestión se justificaba en la crisis, ¿no es cierto? Sí. Hay crisis, tenemos que tener gestión, ¿no? Entonces, la computadora para resolver Claro. todo, ¿no? Y ahora es como una exacerbación. Entonces ya la crisis ya demanda superhéroes, ¿no? Basta los tecnócratas, ¿no? Porque siempre asociamos esto, inclusive en los gobiernos del empresariado, los gobiernos de los tecnócratas. Ahora nosotros tenemos superhéroes, Sí, ¿no? sí. ¿No? El señor Musk, el señor Trump, Milei, ¿no? Un clon. Nos quedan muchas cosas en el tintero para seguir hablando de esto. Me hacía acordar a Riquelme que quiere traer a Carlitos Bianchi. Como yo soy de River, no puedo hablar del tema, Mejor respeto no. por los primos, pero Mejor bueno, eso de los superhéroes también, ¿no? Claro, Traer claro. al profesor Lokovich para que arregle. Vamos ahora a la sección ¿El pueblo quiere leer? Luis, esto de utilizar las ideas, la historia, el pasado como un argumento en la política es, por supuesto, muy tradicional, no Muy es la primera vez que tradicional. ocurre. Y pensando en cómo, no solamente Milei, todos los políticos en algún punto recurren a la historia. ¿Te acordás que, por ejemplo, el PRO a veces recurría al Frondizi, hubo una A reivindicación Frondizi, del ¿no es cierto? frondicismo? Sí, sí, claro. Eh, E incluso hablaba de, bueno, el parentesco entre el liberalismo conservador y el radicalismo. Decía, mirá, le hicieron algunas revoluciones. Sí, los sí, muchachos no se- de Boina no se- no se Blanca, querían mucho, ¿no? ¿no? No se querían mucho. Hay que Pero decirlo. empieza a converger todo, ¿no? Frondizi y el radicalismo tampoco se llevaban muy bien, de hecho Bien. fue una escisión, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero hay un libro... Familias separadas, ¿no? Que Claro, si venías de claro. la UCRI, bueno, no te podías casar. Con Claro. Alejandro Montejo y Capuleto fueron. Hay un libro muy interesante que creo yo fue el primero que aborda este tema de Lucien Febvre, que es uno de los creadores de la Escuela de los Anales en Francia, que justamente se llama Combates por Historia. Y lo que trata este libro, que lo recomendamos muy, muy, muy enfáticamente, es cómo el presente muchas veces condiciona las miradas del pasado y pujas políticas que tienen que ver con visiones, incluso a veces muy ideologizadas, terminan influyendo en la manera en la cual nosotros y también los historiadores, los profesionales, recortan Totalmente. el pasado. Entonces, muchas veces uno ve a los políticos haciendo referencias un poco antojadizas, ¿no? Es así. Y idealizadas. Bueno, este libro, se lo Sí. recomendamos mucho, es fabuloso. muy Ahora, es lindo. cierto que lo de Lucien Febvre, ¿no? Estaba en un momento donde nos estábamos dando cuenta que no solamente interpretábamos las culturas aborígenes, ¿no? ¿Qué están haciendo? Sino que los interpretamos y reinterpretamos continuamente. Y lo hacemos Exacto. desde donde estamos. Lógico. ¿No es cierto? O sea, el círculo hermenéutico. No podemos salir de nosotros mismos para No. explicar. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es tener antojadizos cualquier cosa para hacer política. O sea, ¿no? mandar cualquiera es una historia. Va a dar fruta. Va a dar Entonces, fruta. digo, y encima demasiado madura. Pero es muy lindo esto, porque ustedes ven a veces esfuerzos intelectuales realmente, ¿no? De ir buscando en el pasado justificaciones del presente. Una cosa es la política, otra cosa es la historia. Dejemos la historia para lo que le guste de historia, para los historiadores. Sí. Los políticos tienen todo el derecho de alimentar Totalmente. su narrativa de ese modo, pero por lo menos respetando un poco
La Sí. objetividad Ahora histórica. se aprovechan de la nobleza de los historiadores. ¿En qué sentido? Sí, Y claro. porque los historiadores o bien no miran televisión, ¿no? O bien si la miran dicen, nos vamos a mezclar el barro, ¿no es cierto?, con la torre de marfil académica, ¿no? Pero hoy vamos a tener, ¿no es cierto?, alguien que va a dar la batalla. Bueno, de hecho, en el próximo bloque vamos a entrevistar a un gran historiador, Darío Roldán, que nos va a dar su visión sobre estos temas. Es justamente el propósito que teníamos para este programa. No se vayan, seguimos con El Tornillo aquí por el canal de la Le ciudad. falta un tornillo, que venga un mecánico. Seguimos en El Tornillo aquí en el canal de la ciudad y como les contamos vamos a entrevistar a un historiador muy importante, aparte amigo de la casa, Darío Roldán, un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación. En un contexto de polarización ideológica global, en un contexto en el cual incluso la derecha parece reformista y la izquierda conservadora. Estoy simplificando, pero hay cosas muy como atípicas que están ocurriendo. ¿Para qué sirven las ideas en política? ¿Cómo está funcionando esta especie de circulación de nuevos conceptos, algunos viejos, otros nuevos, que tratan de alguna manera, traducir narrativas en programas políticos? Explícanos eso. Bueno, explicar, no estoy seguro. Yo creo que lo primero que uno podría decir es que la pregunta acerca de la relevancia de las ideas políticas o de la reflexión política es una pregunta que hace, no sé, 50 años, 70 años, a nadie habría hecho. Esta es una exageración, pero lo que quiero decir es que en los últimos años, digamos así, se ha redimensionado tanto la cuestión de las ideas políticas, lo que piensa la gente, los líderes o lo que sea, pero que eso vino de la mano con otra transformación muy importante, que, para decirlo rápidamente, podríamos llamarla la dilución de las certezas, pero sobre todo, para decirlo así, muy brutalmente, la idea de que ya la historia no tiene un final. Entonces, un final. Lo que quiero decir es que ha explotado una idea que había conformado una serie de certezas, por lo menos desde hace 2 siglos, en las que, para bien o para mal, la historia parecía tener una dirección. Algún sentido. Un sentido, que es en el fondo una herencia del siglo XIX, que, Claro. como ustedes saben, es el Positivismo. siglo de la Esto de una filosofía de la filología. historia. Exacto. Había un telo que era donde se termina, pero el término de fin, digamos. Claro, exactamente. Entonces, ahí lo que me parece que es importante retener es que este es un mundo que se inscribe en un momento posterior. Ahora, se inscribe en un momento posterior en el que si ya no sabemos si la historia tiene un sentido, eso quiere decir que todas las formas de determinismo que podrían haberse construido antes explotaron, para decirlo así. Sí, Claro. sí, eso es más válido. Entonces, es en ese contexto en el que lo que los políticos hacen, que ya no está necesariamente relacionado con percibir el sentido de la historia, o lo que los políticos piensan, adquiere una relevancia completamente distinta. Y eso se ve no solamente en el ámbito político, hay toda una parte de la disciplina que compete a los historiadores, a los filósofos de la política, a los teóricos de la política, etcétera, que en el fondo se interrogan acerca de, bueno, muy bien, si la historia ya no ordena, el problema es que es posible que lo que ordene
lo que antes era el ordenador de la historia sea en parte el azar. Y el azar es lo que es. Es una manera de decir, no Lógico. sabemos qué es el Claro, azar. puede ser cualquier cosa y nada. digamos. Exactamente. Entonces, el punto es que ahí cobra mucha relevancia lo que podríamos llamar los grandes actores de la política. Ahora, eso también es viejo, Sí, pero es nuevo al mismo tiempo. claro. Porque, bueno, Ese es un gran punto. No, claro. ustedes han leído las mismas cosas que yo, Claro. sin duda. Digamos, nadie hoy leería a Carlyle, mediados del siglo XIX, buscando alguna receta. Sin embargo, está esta vieja idea de que hay algo muy importante que se juega en torno de la capacidad de acción de los políticos, la capacidad de lidiar con el mundo. Y ahí juega no solamente la capacidad de los políticos, también juega lo que, yo no sé si llamarlo las ideas. Sí, pero en el sentido en el que son, por así decir, ideas en movimiento. Claro. ¿Sí? Hay, en muchos políticos hay como una noción, una especie de, yo no digo de sentido de la historia, pero sí una imagen del futuro. Para poner un ejemplo, Alberdi, ¿sí? Para Claro. hacer alguna Claro. alusión. Pero eso es muy importante porque ya no es un conjunto de acciones que hacen los políticos que intervienen en el mundo real y en el azar, sino que es llamémosle, un conjunto de acciones que tienen que responder a dos grandes problemas, y eso ya no nos devuelve al siglo XIX, nos devuelve a Maquiavelo. Es decir, la capacidad de llamémosle, de los hombres políticos de hacer, vaya uno a saber qué, para adquirir el poder y sobre todo para no perder. Claro, sostenerlo. O sea que estamos en una reideologización, pero sin doctrina, de alguna manera. Es una especie como una reideologización que antes fue dramática y hoy es medio farsesca, ¿no? Para hacer un poco la metáfora Sí, Hegel sí, sí, marxiana, sí, ¿no es cierto? sí. Bueno, Por Marx, no por los marcianos, digamos. sí, pero para decir una gran originalidad, todo es más complejo. Todo es más Claro, claro. Entonces, no, lo que quiero decir es que todo eso no quiere decir que no haya, por así decir, ideas que estén dando vueltas No, en por el supuesto, mundo. por supuesto. El problema me parece que es el siguiente. Algunas ya no tienen ni el prestigio ni la pregnancia que Claro, supieron tener. claro. Digamos. Está dislocada su relación con la verdad, por ejemplo. ¿No es cierto? Que antes Exactamente. tenía ese peso, Claro. ¿no? Y llegaba a totalitarismo, ¿no? Porque la verdad de uno chocaba con la verdad del otro. ¡Pau! Exactamente. Ahora, hay otras que podríamos decir han definido un mundo que ya no lo reconoce. Claro, Básicamente el liberalismo. claro. Entonces uno podría decir, el liberalismo, como todo el mundo sabe, es una tradición muy vieja. Yo, para decirlo así brutalmente, diría que es el nombre de la política moderna. Y con eso quiero decir Claro. que adentro de la idea del liberalismo están las cosas que nosotros definimos como las cosas normales de la sociedad. La separación de la religión con la política, la separación de las universidades del Estado, la separación de la sociedad política y de la sociedad civil, etcétera, etcétera. Está muy bien. O sea, la normalidad. Y la normalidad la medimos en referencia a eso, un campo
que ya está en el que estamos, ¿no es cierto? Como Exactamente. los peces con el agua, no se preguntan, che, está Che, caliente el está- agua, ¿no? sí, Qué rica el agua esta, no vive en el agua. No en todos lados, porque reconozcamos que hay. No, no, no. No, no, no sé. Uno mira hacia y Lo bueno, el normal y liberalismo lo muy bien. normal. Y hay algunos que dicen que pero uno en esos lugares diría, no me mandes a vivir. Claro. Claro, O sea, claro. Todo No, bien. eso para venderles cosas. No, no, Tenga por pasaje de ida y ejemplo, vuelta, sí, por sí. favor. No, bueno, hay una nota a pie de página. Ahí hay una cosa que es muy importante. Y es que otra vez parece que estamos en una situación en la que se discute nuevamente la universalidad de la historia Ah, bueno, humana. Sí, claro. O sea, o no, porque uno podría decir Está muy bien. que, bueno, hay culturas diferentes, Claro. unas distintas de las otras. Un relativismo como se puso de moda. Exactamente, Sí. totalmente. Entonces, digamos, en este lado, digamos así, hay una serie de principios que, bueno, que fueron construyéndose a lo largo del tiempo bajo esto que podemos llamar la larga cuestión del liberalismo, sistema representativo. Claro. Bueno, todo eso explotó. Ahora, Entonces- en términos digamos, hay una cuestión de densidad teórica, también hay una cuestión de comunicación, ¿no? Porque digo, uno empezó a hacer política y también estaba en la universidad en los 80. Yo para hablar en el radicalismo de ese momento primero tenía que presentar un paper. Claro. Ante la señora de la coordinadora, el señorito, era un paper, ¿no es cierto? Después vinieron ya las movilizaciones, ¿no? Después vinieron los cantitos de la hinchada, ya, ¿viste? Estaba resumido el paper, los cantitos de hinchada de la Y ahora hay una cámpora, ¿no? horizontalidad, ahora cualquiera habla. Claro, que eran repetidos de kindergarten algunos. ¿no? Y ahora ya directamente pego y después explico, ni siquiera explico, ¿no? Digo, hay como una decadencia argumental. Ahora, Bueno, Que es puede natural. ser, Sí, pero la única cosita. Sí, es por No, eso. no, porque ahí está esta tendencia que todos. Bueno, yo me dedico a dar clases en la universidad, o sea, eso lo entiendo Estamos en perfectamente. eso. Sí, claro. Es la misma- No, pero lo que ¿cierto? quiero decir es que está siempre allí como una especie de tentación, de mala tentación de tirar ¿cómo se dice? De tirar la toalla frente a un esfuerzo que es un esfuerzo necesario y sin el cual el debate político, supuesto. la conversación política no tiene más que reproducir cuando vos le pegás Totalmente. y si no entendés, es igual. no, para eso hacemos el tornillo, para Bueno, generar ese No, Pero diálogo. es cierto, y esto es un poco de la edad, ¿no? Que Sí, bueno, empezamos pero a ahí- pensar bueno, que todo viejo obvio. pasado fue mejor. Claro, no. Ahora, Darío, ahí Lo aparecen, vos hablas de políticos, ¿no? Te propongo incluir la dimensión de los líderes, Bien. que es un poquito más selecto que lo político, es algo mucho más vinculado a las decisiones. Estamos en un momento de liderazgos duros, de líderes que accionan, que quieren transformar la realidad, que creen que pueden transformar la realidad. Eso está Después, bueno. si lo O hacen como que. o hacen como... Es lo mismo. Veníamos de una generación de líderes administrativistas, en el margen hacer algo, gestión, terrible a la calle, nos inunda, y ahora venimos a transformar el mundo. ¿Qué pasó en el medio? ¿Hay como una utopía nueva? Bueno, otra vez. Déjame improvisar en fa mayor. Sí. A ver, déjame que termine la cuestión del liberalismo Sí. y lo Dale, engancho. dale, sí, perfecto. Porque ahí el punto es, todas esas cosas ya no tienen la relevancia para pensar el orden político o lo que sea que habían tenido antes. No hace falta decir que el sistema representativo ya no representa y eso Así es. hay que repensarlo, tirarlo, no sé, pero así no va a seguir mucho tiempo. Por otro lado,
toda la discusión acerca de lo que podríamos llamar el anclaje liberal con los estados nacionales. Sí. Eso, no digo que murió, pero toda la, toda la mundialización, ¿sí?, hizo que el corazón del liberalismo asociado con la democracia, no digo que haya explotado por los aires, pero toda la mundialización, etcétera, produjo una mundialización que ya no permite imaginar como antes la escala nacional democrático liberal. Bien. Okay. Y eso tiene para mí una relevancia enorme, porque es como si uno dijese, hay un ciclo. No es la primera vez que esos principios entran en crisis, pero es muy probable que eso que se fue construyendo a lo largo del tiempo efectivamente haya llegado a su punto final. Entonces, y ahora vengo con esto. Uno podría decir, hay algunos liderazgos políticos muy fuertes que, podríamos decir, se hacen cargo de esa cuestión. Claro, claro. Entonces, ahora, hacerse cargo de esa cuestión no dice nada acerca del resultado de lo que está empezando a ocurrir. Ahora, lo que sí me parece importante es que ese ejemplo, bueno, en particular del Trump, por la dimensión que tiene Estados Unidos en el mundo, yo creo que no es una regresión al tradicionalismo como se había pensado en los años 30. Creo que hay allí una serie de aspectos novedosos, esencialmente la cuestión de la tecnología, para decirlo evidente, que da una complejidad mayor y que permite, en principio, pensar que estamos ante un experimento que tiene algo del mundo anterior. Pero mucho nuevo. Pero hay mucho nuevo. ¿Qué? ¿Cómo pensarlo? Etcétera. Estamos en eso. Sentémonos y pensémoslo. Ahora, yo creo que ahí hay otra cosa. Y es lo que podríamos llamar al mismo tiempo una crisis. Si estuviéramos en España, perdón si hay algún español, pero podríamos utilizar palabras grandilocuentes sin darnos cuenta. Pero uno podría decir que hay una crisis muy, muy significativa de lo que conocemos como democracia, y sobre todo en la comparación con las opciones que vienen de otras culturas, digamos así. Pero grandilocuentemente uno puede pensar que hay algo de valores que, para no usar la palabra occidental, podríamos decir, que se fueron forjando a lo largo de todo lo que podríamos llamar la historia de Occidente desde el siglo XVI para acá, que no parecen tener muy buena salud. Ahora, eso también está relacionado con la cuestión de las ideas, de los políticos, porque en el fondo, más allá de las formas de la representación, más allá de los contrapoderes, más allá de los poderes contramayoritarios o lo que sea, hay una novedad, una novedad que se incrementa cada vez más, que es el presidencialismo, en el sentido más duro del término.
Y eso uno lo ve, bueno, en la Argentina no hace Ni falta, porque ya lo conocemos, digamos, claro. es un monstruo que conocemos. Pero bueno, lo vemos bien en Estados Unidos, pero sobre todo se lo ve en Europa. Claro. Si vos ves toda la evolución, por ejemplo, en Francia de los últimos, desde la Quinta República para Sí, aquí, sí, claro. lo que aparece es una tendencia muy fuerte de hecho, a una modificación de la Constitución para reemplazar el sistema totalmente. semiparlamentario que tiene. Vos sabés, en los 90 vino Sheldon Walling, ¿no? Lo trajo Carlos Strasser, me acuerdo. Y Walling, un filósofo de la Universidad de California, que tiene un libraco que llama Política y Perspectiva, que es una cosa divina, no es un manual. No, Tiene tesis, eso, hay muchas tesis. Es un manual, pero no es un manual. Exactamente. Y Walling, ¿no? un poco se movía en tu onda cuando usaba a Thomas Kuhn, ¿no es cierto? Decía, bueno, cuando hay ciencia normal, operamos dentro de la ciencia normal. La ciencia normal era esto que llamábamos democracia liberal o algo por el estilo. Lo que sea. El problema es que estamos en una época revolucionaria. Claro, Entonces, se rompió ahí eso. aparecen los políticos de la teoría, no la teoría de la política. Claro. Claro. ¿No es cierto? Que tienen que fijar el nuevo mundo. Y ahí aparecen las ideas. Como sean. Ideas Sí. doctrinarias o ideas televisivas, mediáticas o tuiteras. O algunas buenas O algo. y otras horribles. Bueno, pero ahí viene una pregunta muy concreta, porque bajando a la Argentina de Milei hay una reivindicación de la experiencia de la Organización Nacional, que por un lado yo la veo muy bien, porque es una experiencia para reivindicar en múltiples aspectos, la estatalidad, el laicismo, la construcción de la ciudadanía. Digamos lo Sí. alto y varias veces, Sí. porque Muy- la verdad es muy Esa digo muy 1853-1930, digamos. Bueno. Porque si no, alguno puede tener la reorganización. No. nacional. O sea, No, no. Esa es la ironía. es de Alberdi y la ampliación de la democracia con el radicalismo. Ahora, al mismo tiempo hay como una idealización por parte del presidente, una operación discursiva para oponerse a todos los partidos, precisamente al radicalismo y de todo lo que vino Después. de esa Espeña para acá. ¿Qué sentís cuando escuchás eso? Bueno, algunas cosas no las puedo decir. No, yo sé, la que puedes decir. Pero la gente sabe. Esa se imagina, operación se imagina. narrativa. No, a mí me parece, bueno, digamos, si uno tuviese que elegir un periodo de la historia argentina como para, no para reivindicar, pero para mirar, no está mal haber elegido ese. Uno podría decir que todo ese periodo, que es la construcción del Estado Nacional, como vos decías, etc., es un periodo, bueno, para ponerlo, lo que Alberti llamaba hacemos la república Posible, que podemos, la posible. y haremos la verdadera. En algún momento. En algún momento. Cuando el progreso lo permite. Claro. Ahora, esta especie de proto-marxista de Alberti, Claro, digamos claro, así, claro. La sociedad explica que todo. en realidad había leído mucho a Guizot, que era otro Claro. proto-marxista. Claro, exactamente. En el fondo, tenía esta idea de que la asociación entre instituciones fuertes con un presidente fuerte Claro. y el desarrollo económico, digamos así, iban a moldear la sociedad. Esa sociedad fue moldeada con principios, como vos decías, la separación de la iglesia, La educación ley de pública. educación Totalmente. pública, todo el sistema de salud, bueno, El la higienismo, urbanización, claro, ¿no? Un enorme crecimiento, salarios, no digo exorbitantes, pero Bueno, un que hasta allá por lo menos la incremento de inmigración, los... Bueno, ¿Y cómo? y eran muchos que dijeron, pero acá
ganamos más que allá. Claro, ganamos, ahorramos y Y volvemos. ahorremos. Y por eso estamos acá nosotros, digamos, con los que vinieron se No, quedaron. exactamente, no, pero además hay otra cosa, que toda uno a veces, bueno, no lo tiene presente, pero la inmigración golondrina Sí. de una enorme importancia, o sea, Claro. gente que venía y después se Totalmente. volvía por una... Bueno, no importa. Entonces, Dato yo importante. digo, uno podría decir que es un ejemplo en el que vos decís, el gran problema había sido cómo pensar el pasaje de la república posible a la república verdadera. Y eso tuvo como un hito, ¿sí? Que es la ley Sespeni. Claro. Que dicho sea de paso, no es una ley que consagra el sufragio universal, porque eso estaba desde Estaba. 1853, sino el voto obligatorio. Claro. Ahora, bueno, y secreto. Y ahí creo que hay una pregunta significativa, y es cómo se armó el dispositivo de sanción de la ley y cómo fue pensado y reflexionado en las consecuencias de la ley Sespeni. ¿Por qué digo esto? Porque si uno mira en general las leyes, llamémosle electorales, de muchos países, lo que precede a la sanción de la universalidad del sufragio es el debate sobre las bondades de restringir el sufragio y finalmente, bueno, por razones que sean, se impone la universalización del sufragio. Yo tengo la impresión de que uno de los problemas es que ese debate, como ha existido en otros lugares, solo se dio después Claro. en la Argentina. Y ahí, bueno, hay una enorme cantidad de publicistas que empiezan a decir, digamos, rápidamente, se nos fue la mano. Entre otras cosas porque no pudieron, porque se equivocaron, porque porque hicieron mal los cálculos, digo, hablando de Sí. estos últimos días, Claro. gente que hace... Bueno, y hay traviesos. O no tanto. Y por ahí digo, Claro. hay Alguien me decía, traviesos... fracasó y no sé si No, no fracasó. se sabe, no, por eso digo. Hay traviesos por un lado y hay gente que no sabe sumar. Claro. Bueno, no importa. Entonces, cuando Milei retoma todo ese periodo y que en el fondo dice, bueno, lo que vino fue el populismo, para decir el radicalismo. Y bueno, cuando viene el peronismo no hace falta Claro, decir nada claro, más. claro, Ya claro. había dicho a Queda aumentado. todos tus amigos, ya lo sabía. Entonces, Liquidado. no, lo que quiero decir con eso es que a mí me parece que no hay necesariamente un argumento antidemocrático cuando Milei asocia el populismo Ok. con el radicalismo. Tenga razón o no. Claro. O sea, yo entendería un argumento antidemocrático si la carga fuera a la universalización. O sea, él podría haber dicho, bueno, Alberdi quiso hacer una república oligárquica. Sí. No necesitaba necesariamente el sufragio Claro, universal. claro. Y podría decir, bueno, Y funcionó cuando fue y oligárquica. funcionó. No dijo eso. Podríamos dicho Pero eso. no lo dijo Es un buen punto. Es cierto. Entonces, Es cierto. ahí hay... Es un matiz. Y va Es con un un matiz. radicalismo irigoyenista, digamos. ¿No? Bueno, Este porque- radicalismo de Ale, que ¿no? Federal, Sí, liberalismo. porque ahí hay otra cosa. O sea, no se le puede pedir a los políticos que hagan, Historiografía. por ejemplo, pensaría... No hubiera llegado nunca. No, claro, pero qué sé yo, Milei diría lo mismo si pensara en Alvear. No, No, entonces, seguramente bueno, no. pero bueno, Seguramente o sea, ya está, es la generación Ya está, del 80. Nos quedamos sin tiempo. Fue un placer enorme. Muchas gracias. Te Para vamos, mí. te vamos a volver a molestar porque nos quedaron un montón de preguntas. Encantado.
Acá están las preguntas, ustedes no las ven, pero está todo- Checklist, hicimos checklist. tarea para el hogar. Creo que nos quedamos en el primer punto. Bueno, Muchísimas gracias. No, al contrario. Ya, Muchas Nosotros gracias a ya ustedes. seguimos con el tornillo aquí por el canal de la ciudad. Falta un tornillo, que venga un mecánico. Estamos aquí en el último bloque de El Tornillo por el canal de la ciudad. Me quedé pensando en esta reflexión de Darío Roldán sobre Alberdi, ¿no? Esta idea de, bueno, en definitiva, quien pensó el esquema político moderno de la Argentina reivindicado por el Totalmente. presidente Milei, tenía preocupaciones muy prácticas, muy pragmáticas, era una idea Totalmente. bastante restrictiva de cómo funcionaba la República, pero no es eso lo que, fíjate, ¿no? Lo que rescata Milei, en este caso, según Roldán, él ve que hay un pensamiento en ese sentido no antidemocrático de Milei a reivindicar a la generación del 80, ¿no? Totalmente. Pues fíjate que es como un mecanismo inverso, ¿no? Porque Milei en última instancia va al pasado para reivindicar este presente, ¿no? Claro. Y con Alberti lo que está presente es ese pasado, Sí. ¿no? Porque, bueno, en su momento cuando Alberto era presidente yo decía, tiene más poder Alberti que Alberto. Bueno, cualquiera, ¿no? Eso después, Qué ¿no? maldad. Qué ¿no? maldad. En la Casa Rosada se transformó en un no lugar, ¿no? Claro. Venía el micro amarillo de la ciudad y decía, bueno, acá hubo presidentes. Tal cual. Pasó a ser un museo, ¿no? Arquitectónico. Pero digo, Alberti fue el que diseñó la Argentina, pero también tenía un mecanismo, un truquito, que esa Argentina iba a cambiar a medida que el progreso se iba dando. Claro. Bueno, el progreso fue canalizado finalmente por esas instituciones, ¿no es cierto? Y reivindicó el pasado, ese pasado que quería dejar atrás Alberti, ¿no? Que hoy Alberti siga siendo contemporáneo, también significa que el proyecto no se dio, ¿no? Porque lo hubieran superado. A mí me dejó pensando mucho, porque vos pensás, Luisito, el presidente en definitiva recupera la experiencia de la generación del 80, que a mí me parece que tiene infinidad de cosas importantes para Totalmente, recordar y para totalmente. valorar, Sí. cosa que lamentablemente no siempre la política argentina hace, pero para criticar lo que ocurrió en el país en los últimos X cantidad de años, ponelo, Sí. 50, 70, 80, no importa, no hace falta ir al pasado, hace falta ir a los números. Entonces, vos decís, Con el día de ayer. ya. claro, decís, ¿No es mira, cierto? si hubiéramos crecido igual que el resto del mundo desde el año 75 en adelante, hoy tendríamos, bueno, un Claro. PBI per cápita como Bélgica. Pero vos viste O que sea, hay- con eso es suficiente. O sea, Eso es recontra suficiente. Ahora, vos viste que en Milei hay algo bíblico. Hay algo de buscar el pecado original. Sí, ¿no? ¿No es cierto? Y después cruzar el desierto y ser Moisés, ¿no es cierto? Y que las aguas aparten. No hace falta. No hace falta. Ya con el superhéroe ya tenemos, ¿no es cierto? ¿No? Para ir al Viejo Testamento, ¿no? Uno diría, bueno, un economista como Milei, nada más que mostrando los números del desastre argentino en las últimas décadas, ya está, Claro. nos convence a Exacto. todos, ¿no? Y vos fíjate que hay un tema ahí, ¿no? Porque quizás el desastre en la Argentina no es que haya siempre tenido una caída libre, sino que nos entusiasmamos demasiado, le damos Sí. rosca, tiramos manteca al techo, después se nos cae el cielo raso encima, ¿no? Y es cíclico. Bueno, Entonces, lo que tenemos que mirar es el ciclo. Ciclo. No son demasiados, ¿no es cierto? No entusiasmando demasiado. Claro. No escribir un prólogo bárbaro y después no quedando letra para la novela. para hablar de esto, Luis, nada mejor que ir a nuestra sección Historias de Quincho. Hablando de ciclos de ilusión y desencanto y momentos en los cuales la Argentina parecía que se ordenaba, tuve la oportunidad de charlar cuando estaba viviendo en Chile con el expresidente Carlos Menem. Ajá. Claro, yo fui a ¿Estaba trabajar- loco también el presidente? no estaba. Estaba- Era en la casa donde vivía Ok, con ah, ella ok, ok. y con el hijo, ahí en Providencia, una zona en esa época muy linda de Santiago, una casa muy tradicional. Y en su escritorio tuve una charla de casi 3 horas. Bueno, Yo lo conocía, la verdad, bastante poco, pero por intermedio de un amigo en común, yo justo iba a trabajar a Chile, le pido una reunión, muy generosamente me la da. Cuando yo salía de trabajar, dije, bueno, voy vestido de traje de laburo, y él me recibió impecable, Luis, pero por supuesto con un pañuelo como vos en el, en el bolsillo, estaba... un arquetipo. Y la verdad que hablamos de todo, pero sobre todo en un momento empezamos a hablar del rol de la ciencia política en la práctica política. Interesante. Claro, la conversación derivó en eso, porque yo le pregunté, cuando hicieron todas las reformas,
quería saber el vínculo con Cavallo, quería entender un poco cómo seleccionaban qué hacer y qué no. Y él me miraba de una postura, yo te diría, desde la experiencia de la gestión y también con cierto paternalismo, ¿no? Claro, Porque un tanto condescendiente. A ver, este pibe que está cargado de ilusiones. te voy a ser sincero, en algún momento sentí que estaba diciendo, lo digo con un término de la ciencia política Sí, por tradicional, favor. boludeces, ¿no? Bueno, ok, claro. Pero él con mucha generosidad empezamos a charlar y yo decía, bueno, presidente, cuénteme, ¿no? ¿Cómo era esto de las reformas estructurales? Bueno, y me dio una explicación extraordinaria. No, viste cómo era Cavallo, tenía mucha energía, venía siempre con muchas cosas. Y yo le decía a Bauzá, de lo que trae Mingo, elegime 3 cosas. 2 las descartamos y una la hacemos más o menos, ¿no? Y uno después idealiza las reformas estructurales, Totalmente, ¿no? Uno escribe libros después. uno escribe libros. No, uno pero fue dice, casualidad, no es necesario. Menem tenía una visión de hacer. Sí, pero en la práctica había todo un sistema de filtros internos, porque claro, Cavallo venía con una intención reformadora muy intensa y no era necesariamente esa la visión que tenía el resto de la política, sobre todo en un ciclo electoral como en el año 95. ¿no? Muy bueno, muy Así que me quedé con esta anécdota que sintetiza un poco el papel de los líderes, de las ideas y de la práctica política en nuestro país. Vamos, Luisito, ahora al momento más esperado de la semana, los premios El Tornillo. Sí, por fin. Esta semana le vamos a dar el tornillo dorado al primer ministro de Canadá recientemente electo, Mike Kearney, que es ex banquero central de Canadá y del Banco de Inglaterra, inusual. Inusual. O sea, un tecnócrata Bueno, es el Commonwealth. convertido en un gran líder político. Hizo campaña por el Partido Liberal, que es el partido, digamos, de centroizquierda, como el Partido Demócrata de Estados Unidos, en su país, en contra de Donald Trump. Así es. En contra del proteccionismo, a favor de mantener las reglas de la globalización. Gana, se sienta con Trump en la Casa Blanca y le dice, mi país no está en venta. Nunca va a ser Estado número 51. Se le plantó, Kearney, el tornillo dorado esta semana es para usted. Muy bien. Yo tengo un tornillo negro, pero tendría que ser como una especie de bulonazo de esos ferrocarriles, ¿no? Que fue por el embroglio entre Ficha Limpia y la comisión investigadora del caso Libra, ¿no es cierto? De la cripto. Estamos finalmente en una criptoeconomía con un criptopaís, ¿no es cierto? Pero digo, hicieron semejante despelote, los bien pensantes, los pragmáticos, los cínicos, los irónicos, ya no se entendió nada y terminaron siendo 2 piezas de cambio, ¿no es cierto? Para dónde converger en un pragmatismo político ya cerril, ¿no es cierto? Eso fue todo el embroglio. Me parece que lo ataron con un muñeco, se sacaron esto de encima muchos, ¿no es cierto? Que habían votado a favor, en contra, no importa. Así que tornillo negro para esa comedia que por fin está finita. Y finalmente el tornillo blanco, por supuesto, es para el Papa, para León XIV, políglota, matemático, hincha de Alianza Lima. Bueno. La verdad que, bueno, muchas cosas se pueden decir de él. Lo más importante es que antes de ser Papa se le plantó nada más y nada menos que a Donald Trump y a su vicepresidente J.D. Vance para defender a los inmigrantes, ilegales o no. Sus padres fueron inmigrantes en Estados Unidos, él nació en Chicago. Bienvenido. Y lo necesitamos mucho. Gracias, León. Y recuerde que lo más importante siempre, siempre es que este es un mundo de divisiones y de peleas. Así Totalmente. que gracias por empezar Claro. hablando de la paz. Y reza por nosotros, usted que sabe, ¿no es cierto? De esta forma terminamos esta nueva edición del Tornillo, aquí por el canal de la ciudad, recordando, Luis, al gran Felipe González, que dijo, ¿qué cosas son los liderazgos? No me acuerdo. Los líderes son jarrones chinos. Totalmente. Cuando terminan su mandato, Totalmente. uno no sabe dónde ponerlo. No me acordaba porque acá, en vez de querer transformarse en jarrones chinos, digamos, siguen vigentes, porque yo ese jarrón chino termina en Comodoro Pi. Son expedientes acá, ¿no? Gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido El Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Los esperamos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.